¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de reflexiones que, como cada semana, les traemos a ustedes. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda y les agradece también por estar compartiendo estas reflexiones con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y pues en esta ocasión traemos una reflexión sumamente interesante y esperamos que sea de su agrado y por supuesto esperamos su apoyo. Y vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos a hablar acerca de un tema que se ha estado haciendo un poco controversial, que se ha estado debatiendo en algunas iglesias, en algunos foros, y que yo me he topado con algunas personas y hemos debatido un poco, no discutido, pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Prefieren impreso o prefieren ustedes digital? Ese ha sido el debate y creo yo que es necesario que nosotros tomemos pues alguna postura, no una postura radical, pero sí algo que nos va a hacer pues reflexionar, algo que nos va a hacer pensar en lo que estamos haciendo. Miren, quiero empezar con un texto y que es importante que lo leamos y que lo escuchemos también y que lo meditemos, por supuesto, y se encuentra en Deuteronomio capítulo 17 y versículo 19. Dice la palabra de Dios: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Esto hablando de la ley, por supuesto, hablando de la palabra de Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Tres cosas muy importantes. Tenía que el rey tener una Biblia, la ley, la palabra de Dios, para leerla, dice, todos los días. Y es importante que nosotros tengamos una Biblia a nuestro alcance todos los días. Hay de diferentes tamaños, por ejemplo, esta es chica, la que yo tengo ahorita en este momento es mediana. Tengo otra un poco más grande y más pesada, como ustedes se pueden dar cuenta. Y también, por supuesto, se puede obtener en tableta o en celular o en su computadora. Pero a lo que yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, a meditar en esta ocasión, que antes de los 1500 la Biblia única y exclusivamente era para los del clero, eran para los sacerdotes, eran para los reyes, si acaso. Después de 1500, por ahí de 1517 más o menos, surgió un personaje, Martín Lutero. Él hizo una reforma, él hizo una protesta contra la iglesia porque él encontró en un ático, encontró que tenían una Biblia y que estaba con cadenas. Y él pidió permiso para leerla, empezó a leerla y se dio cuenta de muchas cosas que la iglesia estaba haciendo mal. Entonces, la primera Biblia hispana, o sea, la primera Biblia en español, fue hasta 1569. Y esto pues más o menos, si hacemos cuentas, más o menos 453 años atrás, nosotros no teníamos o no se tenía la Biblia para todo el mundo. Se llegó el momento en que pues se hizo esa protesta, la Biblia empezó a salir a las demás personas y por fin se tuvo una Biblia para los hispanos. Pudiéramos decir que la Biblia hoy en día es un privilegio tenerla también, pero es muy fácil obtenerla. Se puede obtener en CD, se puede obtener en MP3, como ya dijimos, se puede obtener en el celular, en la tableta. Incluso hoy ni siquiera es necesario comprar una Biblia. ¿Por qué? Porque tú vas a alguna tienda, te la pueden regalar. Nosotros regalamos Biblias. Todo aquel que nos pide una Biblia, nosotros se las mandamos con mucho gusto. Incluso en las tiendas de segunda o en las tiendas donde venden libros ya usados, usted se encuentra muchas Biblias. Yo me he encontrado Biblias de $1 y Biblias realmente muy interesantes que tienen estudios y pues diferentes, pero por supuesto prácticamente es la misma, es la palabra de Dios. Y como dice Deuteronomio 17, 19, pues tenemos que tenerla para leerla. ¿Para qué la leemos? Para, por supuesto, pues temer a Jehová, obedecerlo y hacer la obra o ponerla por obra en nuestras vidas. Ahora,
no vamos a hablar de gustos o de preferencias, no vamos a tomar un lado, vamos solamente a hablar un poco acerca de pues los pros o las ventajas y los contras o las desventajas que pudiéramos tener. Con una Biblia, por ejemplo, impresa, pues tal vez es un poquito más difícil de llevar, es un poco más difícil de guardarla en algún lugar, pero en una Biblia que esté un poco más chica, pues sí la podemos traer más fácil, o si la traemos aquí en el celular, pues también es un poquito más sencillo de llevar. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay personas que ya prácticamente no llevan Biblia a la iglesia porque dice que la tienen en su celular o en su tableta. ¿Cuál es el problema con esto? No tenemos ningún problema nosotros con esto. El problema es que cuando nosotros, y ahorita les voy a contar una historia muy, pero muy interesante, el problema es que cuando nosotros estamos viendo nuestro celular o estamos leyendo los versículos que el predicador está dando, muchas veces podemos distraernos. Ahora, yo entiendo que tal vez no la puedes llevar a tu trabajo. Hay personas que sí llevan su Biblia a su trabajo o que en su locker, en su cajita donde guardan las cosas, ahí tienen una Biblia. Pero la ventaja de un celular o de una tableta es que aquí usted puede poner su Biblia. Pero esto, mi querido hermano y amigo, no es una Biblia. Esto es una tableta, esto es un celular, no es una Biblia. Estos aparatos electrónicos no deberían sustituir la Biblia en físico, en impreso, en formato impreso. Entonces, con el celular, pues usted le puede cambiar el tamaño de la letra, usted le puede cambiar el color de la letra, usted puede bajar diferentes Biblias o diferentes versiones, incluso usted puede bajar algunos comentarios, algunos diccionarios, algunas concordancias. Con esto es un poquito más difícil, pero mire, déjeme le cuento una historia. Yo estaba predicando en una iglesia y al finalizar de predicar se acerca un hermano conmigo. ¿Sabe qué? Mi hermano me dice, yo era de esas personas que no traía mi Biblia. Yo siempre traía mi celular y ahí en el celular traía mi Biblia. ¿Qué sucedió? Que una vez que estaba predicando, una persona dice, yo estaba en mi celular leyendo los versículos que la persona nos estaba dando para pues la predicación. ¿Y qué sucede? Que cuando yo estaba leyendo el versículo, de repente me llega una notificación de un mensaje de un cliente, dice. Yo sabía que estaba en la iglesia y que pues no debería ser distraído por las cosas mundanas, pues me quedé pensando y le hice clic, lo toqué al mensaje para leerlo. El mensaje pues le mandaba saludos a esta persona y le decía, ¿sabes qué? Necesito un trabajo, y ya más o menos le dijo lo que era el trabajo y esta persona empezó a echar cuentas. Era un trabajo de un poco más de $20,000. Dice, a partir de ahí, dice, yo ya no puse atención al sermón. Yo ya no puse atención a la persona. Mi mente empezó a divagar en el negocio que me estaba llegando. Ese es el gran problema de llevar su Biblia en su celular o en su tableta. Recuerde, no es una Biblia. Y quiero hacer una pausa aquí, mi querido hermano y amigo, que me estás escuchando y que me estás viendo, tal vez por TikTok. Si no alcanzas a ver todo el mensaje, porque tal vez nos pasemos de los 10 minutos, vaya a YouTube y ahí vamos a tener el mensaje completo. Los invito a que si no pueden verlo completo aquí en TikTok, vayan por favor a YouTube, ahí lo podrán ver completo. Pero cuando usted lleva su Biblia, es muy difícil de que alguien, cuando usted está en la iglesia, pues lo pueda distraer. Por supuesto hay distracciones, pero es mucho más fácil de que usted no vaya a ser distraído por alguna notificación que le llegue. Y a partir de esa historia que me contó este hermano, yo me puse a pensar, tiene toda la razón. Yo, por supuesto, yo siempre he defendido y he predicado y siempre he debatido con algunos pastores también de que es importante que llevemos nuestra Biblia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, incluso hay pastores que tampoco llevan su Biblia, pero la llevan aquí. Ellos ya llevan ahí, pero
pues tristemente no es su Biblia. Es simplemente una Biblia dentro de su tableta. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Y esto es muy importante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de adentro de la iglesia, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí se estaba refiriendo a los ancianos o a los obispos que iban a ser elegidos para algún cargo en la iglesia. Pero dice aquí Pablo que la persona debería ser de buen testimonio. Tal vez nosotros no seamos buenos para dar un testimonio allá afuera, pero con nuestros actos nosotros estamos dando un buen testimonio o un mal testimonio. Por ahí leí una frase que dice que tengamos mucho cuidado con nuestra vida, con nuestro testimonio, porque tal vez sea lo único que los de afuera puedan ver o puedan leer en nosotros. Ahora, cuando usted va a la iglesia y lleva su Biblia debajo del brazo, las personas que lo ven, ¿a dónde creen que usted va? ¿A una fiesta? ¿A un trabajo? ¿A alguna discoteca? ¿A dónde creen? ¿A alguna tienda? Cuando lo ven a usted con la Biblia bajo del brazo, ¿a dónde creen la gente que va a usted? Por supuesto que va a creer que usted es cristiano y que va a la iglesia. Está dando un buen testimonio. Entonces, si usted va bien vestido, con su corbata, o tal vez con un vestido para salir, pero no lleva usted una Biblia debajo del brazo o en su mano, ¿a dónde sus vecinos o la gente que lo vea va a pensar que usted va? Si usted no lleva su Biblia, pero tal vez lleva su celular, ¿a dónde la gente va a pensar que usted va? Tal vez a la oficina, tal vez a algún trabajo, tal vez a alguna entrevista, tal vez a alguna discoteca, tal vez a alguna fiesta. Si usted es de las personas que dice, bueno, no voy a llevar la Biblia porque mi Biblia está aquí, tenga mucho cuidado, porque Satanás siempre tratará de distraerlo. Y es muy, pero muy fácil, mi querido hermano, que seamos distraídos. Si usted está leyendo su Biblia y le llega una notificación de Facebook, es casi el 100% seguro de que usted le va a picar para ver de qué es la notificación que le llegó de Facebook, o de Twitter, o de TikTok, o qué sé yo, o algún mensaje como este hermano que me contó. Entonces, es muy importante, como dice Timoteo, que nosotros, en 1 Timoteo, que nosotros seamos de buen testimonio. Y meditando y pensando, cuando usted va a la iglesia y lleva su Biblia, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Cuando usted va a la iglesia pero no lleva su Biblia, la gente no va a saber a dónde va usted, mi querido hermano y amigo. Es por eso tan importante que nosotros llevemos nuestra Biblia siempre, siempre, siempre a la iglesia. Ya sea de este tamaño, ya sea de este tamaño, no importa, pero es muy importante de que usted lleve su Biblia. Yo prefiero, aunque dije que no íbamos a hablar de preferencias, pero yo prefiero, o yo le aconsejo, mejor dicho, que lleve su Biblia impresa, porque así es más difícil que Satanás lo ataque. Así es más difícil de que Satanás lo distraiga. Hoy en día estamos siendo bombardeados por todas partes. Tal vez usted va a la iglesia y si va en la ruta, tal vez el de la ruta va llevando música, pues por supuesto va a llevar música del mundo, lo va a distraer, lo va a tratar de distraer para que su mente ya no esté en el cielo o a donde usted va a ir, sino que esté o se quede aquí en el mundo. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que yo le agradezco a Dios porque en su palabra nos da las armas necesarias para poder, pues, contrarrestar los ataques de Satanás, contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Usted quiere recibir las bendiciones del cielo a través de la predicación cuando usted está en la iglesia? Lleve su Biblia, lea los versículos que se dan a la hora del sermón y yo le digo, Dios no le va a hablar por medio de su celular.
Dios le va a hablar por medio de su Biblia. Mi querido hermano y amigo, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.